En una noche oscura y fría, el sonido del motor de una motocicleta resonaba en las calles desiertas de la ciudad. Javier, un motociclista de mediana edad, regresaba a casa tras un largo día de trabajo. La luna brillaba débilmente y las sombras se alargaban en cada esquina. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Javier se detuvo. Su instinto de supervivencia lo instó a seguir su camino, pero algo en su interior lo detuvo. A pocos metros, vio a un policía en uniforme agrediendo a un indigente. La escena era brutal. El oficial, de rostro endurecido, levantaba la mano y la dejaba caer sobre el hombre desamparado que apenas podía defenderse. Javier sintió que su corazón se aceleraba. No podía creer lo que sus ojos presenciaban. La injusticia, palpable, hizo que su estómago se revolviera. Esto no puede estar sucediendo, pensó, mientras la indignación crecía en su pecho. El indigente, con su ropa desgastada y su rostro sucio, suplicaba en vano. «Por favor, solo déjame en paz», decía con una voz temblorosa. Pero el policía, impasible, continuaba su ataque, como si el hombre no fuera más que un objeto en su camino. Javier se sintió impotente, atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a las posibles consecuencias. ¿Y si me arrestan? ¿Y si me agreden a mí también? La voz interna del miedo luchaba con la necesidad de hacer lo correcto. Después de unos segundos que parecieron eternos, Javier tomó una decisión. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y comenzó a grabar. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría por sus venas. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí mismo. Cada golpe resonaba en su mente, cada súplica del indigente calaba hondo en su conciencia. La grabación podría ser su única forma de exponer la verdad. Mientras grababa, Javier no podía evitar recordar sus propias luchas. De joven, había enfrentado la soledad y el rechazo. Había sido un tiempo en que él mismo había necesitado ayuda. «¿Quién soy yo para quedarme de pie mientras otro sufre?», se preguntó. La imagen de su propio pasado, de las veces que se sintió invisible, lo impulsó a actuar. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el policía se detuvo. Su mirada se cruzó con la de Javier y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Fue un momento de tensión palpable. El policía, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, se enfureció. «¡Apágalo!», gritó, su voz resonando con autoridad. Pero Javier mantuvo la cámara en su lugar, sintiendo que su decisión era más grande que el miedo que lo consumía. «Solo estoy capturando la verdad», respondió, intentando que su voz sonara firme. En su interior, una batalla se libraba. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba poniendo su vida en riesgo por un desconocido? El indigente, al ver la escena, pareció encontrar un rayo de esperanza. «Ayúdame», murmuró, su mirada suplicante atravesando el alma de Javier. La situación escaló rápidamente. El policía, enojado, se acercó a Javier. Su expresión era de furia y desprecio. «Esto no es asunto tuyo», dijo, con voz amenazante. Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. Sin embargo, en ese momento, una decisión se cristalizó en su mente. No podía permitir que la injusticia prevaleciera. La cámara seguía grabando. «No, esto es asunto de todos», afirmó con más determinación de la que sentía. Al fondo, otros transeúntes comenzaron a notar lo que sucedía. Susurros y murmullos se esparcieron entre la multitud. Algunos tomaron sus teléfonos y comenzaron a grabar también, creando una ola de apoyo inesperado. Javier sintió que los ojos de la sociedad se volvían hacia esa injusticia. La presión aumentaba y una mezcla de temor y esperanza lo invadió. «Esto no se quedará así», pensó Javier, mientras el policía se preparaba para actuar. La tensión era palpable y el futuro incierto. Cada segundo contaba, y la decisión de Javier podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. En ese instante, la línea entre el bien y el mal se volvía más difusa. ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su valentía? La respuesta aún no estaba clara. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Lucas, el motociclista, sentía cómo el sudor le recorría la espalda mientras observaba la brutalidad del policía. Aquel momento lo transportó a su infancia, cuando había sido testigo de injusticias similares. Su corazón latía con fuerza, enfrentándose a un dilema moral que lo atormentaba: intervenir o permanecer en silencio. Decidido a actuar, sacó su teléfono y comenzó a grabar. La voz del policía resonaba en sus oídos,
llena de furia y desprecio. Al ver al indigente caer al suelo, la indignación de Lucas superó su miedo. ¿Por qué nadie hace nada?, se preguntó mientras la cámara capturaba la escena. El rostro del indigente, marcado por la miseria y el dolor, le recordó a su propio padre, que había sufrido las injusticias de la vida. Mientras grababa, sus manos temblaban. La decisión de intervenir no fue fácil, pero la imagen de aquel hombre vulnerable lo impulsó. «Si no lo hago, ¿quién lo hará?», murmuró para sí mismo. La adrenalina corría por sus venas y por un instante se sintió poderoso, como si pudiera cambiar el curso de la historia. Al finalizar la grabación, Lucas se alejó rápidamente del lugar. Su mente estaba agitada, cuestionando si había hecho lo correcto. Sabía que las repercusiones podrían ser severas, no solo para él, sino también para el indigente. La idea de que su acción pudiera tener consecuencias devastadoras lo perseguía. ¿Y si el policía lo descubre?, pensó. Al llegar a casa, Lucas se sentó en su sofá y subió el video a las redes sociales. Su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo la carga de su decisión. «No puedo quedarme callado», pensó, mientras observaba cómo las vistas comenzaban a aumentar. La repercusión fue inmediata. Amigos y desconocidos comenzaron a comentar. La indignación y el apoyo se fusionaron en una ola de solidaridad. Mientras tanto, en la comisaría, la noticia del video se propagó como un incendio. Los compañeros del policía involucrado, Javier, se reunieron en la sala de descanso. Algunos se mostraban escépticos, otros indignados. «No sé por qué este tipo tiene que ser así», dijo uno de ellos, buscando la aprobación de sus colegas. Sin embargo, otros defendieron a Javier, alegando que era solo un malentendido. «Todos sabemos que la situación es complicada», comentó otro oficial, «pero agredir a alguien así no es la solución». Las voces comenzaron a elevarse, revelando la tensión que existía dentro del cuerpo policial. Algunos estaban dispuestos a encubrir a Javier, mientras otros anhelaban un cambio verdadero. A medida que la discusión se intensificaba, se comenzaron a desvelar secretos. Un oficial, Miguel, confesó que había visto a Javier actuar de manera similar en el pasado, pero nunca había tenido el valor de hablar. «No es solo él, hay muchos de nosotros que hemos hecho la vista gorda», admitió, sintiendo el peso de su propia complicidad. La reacción de la comisaría era un reflejo de la sociedad. Algunos querían defender lo indefendible, mientras que otros anhelaban justicia. Las lealtades se ponían a prueba en medio de aquel caos. En ese momento, Javier se encontraba en su oficina sintiendo la presión de sus compañeros. Sabía que su comportamiento había cruzado una línea y que, en cualquier momento, podría enfrentar las consecuencias. Lucas, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada notificación de su teléfono lo hacía temeroso y ansioso. «¿Y si me buscan?», pensó. Sin embargo, a medida que más personas compartían el video, su determinación creció. La historia del indigente comenzó a resonar en los corazones de muchos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Mientras la tensión crecía, Lucas recibió un mensaje de su confidente, Ana, quien le escribió: «Estoy orgullosa de ti, lo que hiciste fue valiente». Estas palabras le dieron un impulso de confianza y esperanza. «Quizás este sea el comienzo de algo más grande», reflexionó. La idea de que su acción podría inspirar a otros a alzar la voz lo llenó de energía. Lucas sabía que había cruzado una línea, pero también comprendía que su decisión había generado un eco en la comunidad. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y él estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier adversidad por lo que creía. En ese instante, comprendió que a veces el verdadero coraje se manifiesta al tomar una decisión difícil y desafiante. Lucas se preparaba para lo que vendría, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero su corazón latía con la fuerza de aquellos que han decidido no permanecer en silencio. La noticia del incidente se propagó rápidamente por la comisaría. A medida que los compañeros de Javier llegaban, el ambiente se llenó de incredulidad y temor. Algunos murmuraban entre sí, otros revisaban sus teléfonos buscando más detalles de lo ocurrido. La tensión era palpable. Lucas, el motociclista, había grabado el momento en que Javier, un policía con años de servicio, abofeteaba brutalmente a un indigente. La grabación se volvió viral entre los agentes y la curiosidad se transformó en una presión creciente para dar una respuesta. «No puede ser verdad», decía uno de ellos, mientras miraba la pantalla de su teléfono. Javier no haría eso. Sin embargo, la verdad era innegable. La grabación mostraba el abuso de poder sin lugar a dudas. Las reacciones comenzaron a dividirse.
Miguel, uno de los amigos más cercanos de Javier, intentaba justificar lo ocurrido. Todos tenemos días malos, decía. No podemos olvidar que es un ser humano. Su voz temblaba, pero su defensa resonaba en algunos de los presentes. Carla, otra agente, no podía contener su indignación. No, Miguel, esto no es un mal día. Es una falta de respeto a nuestro deber, exclamó, su mirada fija en él. No podemos cerrar los ojos. Las palabras de Carla resonaron en el corazón del grupo, convirtiéndose en un eco de la razón en medio del caos emocional. Sin embargo, muchos se sentían incómodos, atrapados entre la lealtad hacia su compañero y la necesidad de hacer lo correcto. En medio de esta tormenta, el capitán de la comisaría, un hombre de rostro cansado y mirada severa, decidió convocar a todos para una reunión de emergencia. Esto no es solo un incidente aislado, comenzó, su voz firme. Es un reflejo de lo que somos como fuerza policial. Necesitamos abordarlo ahora, antes de que se convierta en un escándalo público. Las palabras del capitán eran claras, pero el temor a las repercusiones pesaba sobre todos. Mientras tanto, Javier, aún en shock por su propia acción, se encontraba en un rincón de la comisaría, aislado. No podía comprender cómo había permitido que la rabia lo dominara. Las imágenes de la bofetada lo atormentaban. Recordaba las noches de su infancia, cuando había sido víctima de burlas en la escuela. Su padre, un ex policía, le había enseñado que la fuerza era la única forma de hacerse respetar. Jamás muestres debilidad, le decía. Esa lección resonaba ahora, pero el peso de su acción lo aplastaba. La reunión del capitán se convirtió en un campo de batalla de ideas. Algunos defendían a Javier, afirmando que había estado bajo presión, mientras que otros pedían su suspensión inmediata. La discusión se intensificó y las tensiones ocultas comenzaron a salir a la luz. ¿Y qué hay de los secretos que todos guardan?, preguntó Carla, mirando a sus compañeros. ¿Cuántos de ustedes han cruzado la línea en alguna ocasión? La sala cayó en un silencio incómodo. Las miradas se desviaban y la verdad comenzaba a emerger. Uno de los agentes confesó haber encubierto un incidente de corrupción. No quería perder mi empleo, admitió, su voz temblando. Otro reveló haber utilizado la fuerza excesiva en una detención. Era una situación desesperada, se justificó, pero su voz no convenció a nadie. Cada confesión era un recordatorio de que la violencia y la corrupción a menudo se entrelazan en el sistema. Javier, al escuchar estas verdades, sintió que su propio secreto pesaba aún más. Sabía que su acción no era un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento que debía ser abordado. A medida que la reunión avanzaba, la presión para actuar crecía, y Javier, en su rincón, comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Finalmente, el capitán hizo un llamado a la unidad. No podemos permitir que esto defina quiénes somos, dijo. Debemos trabajar juntos para cambiar la cultura que nos ha llevado a este punto. La sala, aún llena de tensiones, comenzó a asentir lentamente. Era un paso hacia la reflexión, pero también un camino lleno de incertidumbres. Mientras tanto, la grabación de Lucas seguía circulando, amenazando con desenmascarar las verdades ocultas que todos temían enfrentar. Javier sabía que el verdadero juicio apenas comenzaba, no solo por sus acciones, sino por lo que representaban. La comisaría se encontraba al borde de un cambio significativo, y cada uno de ellos tendría que decidir en qué lado de la historia se posicionarían. Si deseas saber cómo se resuelve esta historia, deja tu like ahora. El sonido de la sirena resonaba en la comisaría mientras los agentes se agrupaban, sus murmullos llenos de preocupación y confusión. Javier, el motociclista que había presenciado la agresión del policía al indigente, había dejado una huella profunda en todos ellos. Aquella mañana, el capitán Ruiz decidió que era hora de abordar las verdades que se escondían tras el comportamiento violento de su compañero, el oficial Martínez. Martínez era conocido como un hombre de carácter fuerte, alguien que no dudaba en mantenerse firme frente a cualquier situación. Sin embargo, su pasado era un laberinto de traumas. Nacido en un barrio difícil, había sido testigo de la violencia desde temprana edad. En su infancia, había visto cómo su padre, un ex policía, era víctima de la corrupción y el abuso de poder. Esa experiencia lo dejó marcado. La figura de autoridad en su hogar se convirtió en un símbolo de dolor y traición. Mientras el capitán hablaba, se sentía la tensión en el aire. Hoy debemos enfrentar la verdad, dijo Ruiz, mirando a cada uno de sus hombres. No podemos permitir que la violencia se convierta en nuestra respuesta habitual. Fue entonces cuando la voz de la agente López
se alzó en la sala. ¿Pero qué hay de la empatía?, preguntó. Todos tenemos nuestras luchas. ¿No deberíamos entenderlo también a él? Las palabras de López resonaron entre los presentes. Muchos recordaban momentos en los que Martínez había mostrado un lado más humano, ayudando a una anciana a cruzar la calle o compartiendo un almuerzo con un compañero en un día lluvioso. Sin embargo, esas pequeñas muestras de bondad parecían eclipsadas por su reciente explosión de ira. El capitán, sintiendo la necesidad de profundizar en el tema, propuso una sesión de reflexión. Hagamos un ejercicio. Pensemos en lo que nos llevó a ser policías. ¿Cuáles son nuestras motivaciones reales? Uno a uno, los agentes comenzaron a compartir sus historias. Algunos hablaron de la justicia, otros de la protección, y algunos incluso de la búsqueda de redención. Martínez, sentado en la esquina, escuchaba en silencio. Su mente viajaba a un recuerdo específico, una noche oscura en la que había tenido que intervenir en una pelea entre pandillas. En ese momento, no sintió que estaba protegiendo a alguien. Más bien, se sintió como un niño asustado que solo quería escapar de esa realidad. La violencia siempre había sido su refugio y ahora se encontraba atrapado en un ciclo del que no sabía cómo escapar. El capitán Ruiz, consciente de la lucha interna de Martínez, comenzó a compartir su propia historia. Relató cómo había crecido en un entorno donde la violencia era común y cómo había decidido convertirse en policía para hacer una diferencia. A veces, el peso de nuestras decisiones puede ser abrumador, confesó, pero debemos recordar que nuestros actos tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. La revelación de sus compañeros comenzó a cambiar la atmósfera en la sala. La empatía empezó a fluir como un río, y el oficial Martínez sintió que su corazón se abría poco a poco. «No puedo cambiar lo que hice», murmuró finalmente, rompiendo su silencio. «Pero no quiero seguir siendo esa persona». El capitán Ruiz asintió, reconociendo el peso de sus palabras. «La verdad es que todos llevamos cicatrices, pero es nuestra responsabilidad elegir cómo manejarlas. La violencia nunca es la respuesta». Esa afirmación resonó en el fondo de cada uno de ellos, creando un momento de conexión. A medida que la conversación avanzaba, el tema de la compasión se convirtió en el núcleo de la discusión. Cada agente compartió experiencias de momentos en que habían mostrado bondad, incluso en situaciones difíciles. Las historias fueron variadas, pero todas estaban impregnadas de una lección. El verdadero poder radica en la empatía, no en la fuerza. Mientras la reunión llegaba a su fin, Javier, el motociclista, se encontraba afuera de la comisaría, reflexionando sobre lo que había presenciado. Había esperado que su intervención causara un cambio inmediato, pero lo que realmente había desencadenado era una profunda reflexión entre los hombres y mujeres que llevaban el uniforme. La luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y Javier sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Quizás, solo quizás, la violencia no era el camino, y la compasión podía abrir puertas que parecían cerradas. En ese instante, comprendió que su decisión de actuar había sido un paso hacia la transformación, no solo de un individuo, sino de toda una comunidad. El eco de sus pensamientos se entrelazaba con la promesa de un nuevo amanecer, donde las cicatrices del pasado podrían ser sanadas con actos de bondad. Y así, mientras el día concluía, una nueva historia comenzaba a escribirse en la comisaría, donde la empatía y la justicia se entrelazaban, formando un lazo más fuerte que cualquier golpe. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. El motociclista, llamado Javier, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La imagen del policía abofeteando al indigente se repetía en su mente como un eco perturbador. Esa mañana, su decisión de intervenir no había sido fácil. Sabía que las consecuencias podrían ser severas, pero había algo en su interior que le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Ahora, mientras caminaba por las calles de su barrio, sentía la tensión en el aire. La reacción del público había sido variada. Algunos lo elogiaban como un héroe, mientras que otros lo veían como un provocador. La comisaría había sido sacudida por su acto de valentía, y el eco de su intervención resonaba en cada rincón. Javier se sentó en un banco del parque, observando a la gente pasar. Recordó la mirada del indigente, llena de sorpresa y miedo. Esa mirada lo había marcado. No podía ignorar que, tras la agresión, ese hombre había sido tratado con compasión por algunos policías, pero también había otros que lo miraban con desdén. «¿Qué nos ha pasado, Javier?»,
se preguntó en voz alta. Sabía que no solo era el policía Martínez quien necesitaba enfrentarse a sus demonios, sino también cada uno de los hombres y mujeres que portaban un uniforme. Recordó las historias que había escuchado en la comisaría, el dolor que muchos llevaban dentro. A veces, el poder se convierte en abuso y la línea entre el deber y la injusticia se difumina. Mientras reflexionaba, su confidente, Lucía, se acercó. Lucía era una periodista que siempre había tenido un interés especial por las historias humanas detrás de las noticias. «He estado escuchando sobre lo que hiciste», dijo, su voz llena de preocupación. «¿Estás bien?», Javier suspiró. «No estoy seguro. Creo que hice lo correcto, pero ahora estoy en el ojo del huracán. La gente habla de mí, pero no saben lo que realmente sucedió». Lucía se sentó a su lado. «Tu intervención fue valiente, pero también es importante que entiendas que habrá repercusiones. Puede que el oficial Martínez no sea el único que se sienta amenazado por tu acción». Javier asintió, recordando las miradas fulminantes de algunos policías. Había creado una grieta en el sistema y no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. La conversación se tornó más profunda. Lucía le habló sobre la naturaleza humana, sobre cómo las experiencias traumáticas pueden moldear a las personas. A veces, las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias inesperadas, pero eso no significa que debamos dejar de luchar por lo que es correcto. Javier se dio cuenta de que más allá de las consecuencias personales, había un mensaje más grande en juego. Decidió que no se quedaría callado. «Voy a seguir hablando sobre esto. No puedo permitir que la historia se olvide. La gente necesita escuchar sobre lo que realmente sucede». Mientras regresaban a la comisaría, Javier sintió que un cambio estaba en marcha. Había algo en el aire que prometía esperanza. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad para que los policías reflexionaran sobre sus acciones y la forma en que trataban a los más vulnerables. Al llegar, se encontró con el oficial Martínez, que lo miró con una mezcla de ira y miedo. «¿Qué esperas lograr con esto, Javier?», le preguntó, su voz tensa. «Quiero que reflexiones sobre lo que hiciste. Todos tenemos cicatrices que nos afectan. Necesitamos hablar de ello y encontrar una forma de sanar». La respuesta de Martínez fue un silencio pesado. Quizás por primera vez había una posibilidad de entendimiento. A medida que pasaban los días, la historia de Javier se volvió viral. La gente comenzó a cuestionar el comportamiento de la policía y a exigir cambios. En la comisaría, se debatían nuevas políticas de capacitación y sensibilización. Javier se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, pero también enfrentó el costo de su valentía. Cada vez que se miraba en el espejo, se preguntaba si había hecho lo correcto. Las cicatrices de su intervención lo acompañarían siempre, pero también le recordaban la importancia de la compasión. Sabía que el camino hacia el cambio sería largo y complicado, pero estaba dispuesto a recorrerlo. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre la dualidad de la naturaleza humana. Podemos ser crueles, pero también podemos ser increíblemente compasivos, murmuraba. Su historia no era solo suya, sino un reflejo de la lucha colectiva por un mundo más justo. En ese instante, Javier entendió que la verdadera justicia no era solo castigar, sino también sanar. Así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, se preparó para enfrentar lo que viniera. En su viaje, había descubierto que la compasión puede ser la respuesta más poderosa de todas, y con esa convicción se levantó, listo para continuar la lucha.